Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a hablar de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde están reunidos los máximos mandatarios europeos, representación de Estados Unidos, a la cabeza su vicepresidente. Y la verdad es que hasta el momento lo que estamos viendo en esta conferencia que comenzó en la jornada del viernes y terminará este domingo, del 14 al 16 de febrero, pues es una grandísima división entre cómo hay que llevar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos, por un lado, quiere que haya un entendimiento, que se llegue a la paz, que se termine la guerra, mientras que en Europa se sigue exigiendo mano dura, más armas, más dinero y hay que frenar a Rusia. Algunos hablan que si se cede como pretende Estados Unidos puede ocurrir lo que ya pasó en 1938 cuando Francia y Reino Unido permitieron a los alemanes salirse con la suya, lo cual pues fue digamos una carta blanca para que Alemania pues cogiese y se anexionase los Sudetes de la República Checa, porque entonces se llamaba República de Checoslovaquia, y también la anexión de Austria, no hay que olvidarlo. Eso es algo que está en la mente, en el recuerdo de los gobernantes europeos y que no quieren que vuelva a repetirse la misma historia ahora con Rusia. Por otro lado, pues Estados Unidos, como he dicho, busca la paz, pero sin embargo ya desde el primer momento hemos visto un tono bastante eh, de un adulto tratando con niños, los niños europeos y el adulto de Estados Unidos, en el cual pues el vicepresidente Vance criticaba a los países europeos por tener unas políticas contrarias a la libertad de expresión, Bueno, eso que lo diga desde Estados Unidos llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando tienen muchas de sus compañías, como por ejemplo Microsoft, que según qué lenguaje tú quieras utilizar, qué palabras, qué frases, pues te las vetan, literalmente. Esto también ha ocurrido en las redes sociales norteamericanas, con lo cual que se ponga a dar lección a Europa, pues se llama mucho la atención. Sí que esas, digamos, el núcleo duro de Trump mostró pues cierta simpatía por la extrema derecha y en concreto la alemana, Alternativa por Alemania, el AfD. Hay que recordar que el próximo domingo serán las elecciones en Alemania y esto pues evidentemente pues es un balón o digamos más que un balón para Alternativa por Alemania es una injerencia en un país como Alemania. Es decir, cuando los norteamericanos se han quejado de injerencias por parte de Rusia y ahora resulta que Estados Unidos quien se pone pues ahí a mm, aplaudir a ciertos partidos o a indicar, oye, a los votantes alemanes, oye, ¿qué os parece? Yo creo que la Alternativa por Alemania es una buena alternativa, ¿no? Eso es verdaderamente, pues es una intromisión de libro. Pero claro, Estados Unidos lo puede hacer, pero el resto de países evidentemente no. Por tanto, pues hablar de libertad de expresión cuando en los Estados Unidos no existe la libertad de expresión llama muchísimo la atención. Cuando el modelo inclusivo estadounidense se ha estado importando al resto del mundo mundial, pues se llama mucho también la atención. No obstante, pues más allá de que esa, digamos, tirón de oreja por parte del vicepresidente norteamericano a los países europeos, sobre todo porque hay una cierta cruzada hacia los partidos de extrema derecha que está en pleno auge en Europa, cuyo único mensaje y única temática es la inmigración. Aparte de la inmigración, de ahí no salen, ¿no? Pero ese es el problema que tienen todos los países del primer mundo actualmente. Desde Estados Unidos a Europa, la inmigración, la barra libre, todos sabemos que está ocurriendo, no ahora, sino hace ya muchos años que se está permitiendo que todo el mundo entre. Se mira para otro lado de vez en cuando alguna redada, pero poco más. Son malos que se quedan, muchísimos malos que se quedan, que los que salen fuera. Insisto, no hay un lenguaje más allá del tema de inmigración. De hecho, la lideresa de Alternativa por Alemania es una mujer que llama mucho la atención, como las mujeres están tomando ese rol
Menos mal que dicen que las mujeres son muy distintas a los hombres, que son más de pensar fríamente, que con ellas el mundo sería maravilloso, pero curiosamente los partidos de extrema derecha europeos se están moviendo a crecer como setas alrededor de una líder femenina. Y en el caso de la de Alternativa por Alemania, curiosamente, pues con unas tendencias sexuales que para nada son las que van promoviendo la extrema derecha. Es una señora que le gustan las mujeres de su mismo sexo. De hecho, su pareja es otra mujer. Y una mujer y su pareja, que es otra mujer, no es ni siquiera alemana. No es alemana, ni siquiera es europea. Bonito manera de fomentar los valores tradicionales europeos, la familia tradicional y de querer echar a todo el que sea inmigrante. Bueno, pero esto será echar a los que no le interese. Creo que la líder de Alternativa por Alemania pues no estaría muy de acuerdo que su pareja tuviera que ser expulsada de Alemania. En fin, la demagogia típica de los partidos de extrema derecha, por llamarlo extrema derecha, europeos. Por otro lado, pues evidentemente pues nos encontramos a Zelensky. Zelensky pues está bastante irritado porque considera que Estados Unidos está pasando literalmente de Ucrania y que para llegar a un acuerdo de paz hace falta que esté Ucrania. Si no está Ucrania, ¿cómo se puede hablar de paz? Esto también me llama la atención porque esto es una clara demagogia. Cuando hasta hace 2 días había reuniones para hablar de la posguerra, no se invitaba a Rusia. Ah, y ahora resulta que como Trump pasa de Zelensky, salta directamente y habla primero con Putin, luego después, bueno, oye, mira, que habla con Putin y que vamos a llegar a un entendimiento a él y yo. Y claro, Zelensky dice, bueno, aquí me quedo yo totalmente fuera de juego. Esto no puede ser, no puede ser. Yo tengo que estar. Bueno, no pinta nada, no pinta nada. De hecho, sí, hubo el tema de las tierras raras y otros minerales que son muy necesarios para la fabricación de chips, de baterías, etcétera, etcétera. Que es lo que va buscando Estados Unidos, pero que ya Zelensky hace unos meses ya él mismo se comprometió a pagar la deuda a Estados Unidos por ese apoyo económico y militar, precisamente con dichos minerales. Es decir, que no es nada nuevo lo que está diciendo Trump. Pero claro está, Zelensky está viendo una situación en la que la guerra se le va a poner punto final y donde Ucrania, que es el país agredido, no va a pintar nada. Y si pinta, será de forma, bueno, pues prácticamente diciéndote, tú quédate en la esquinita y no hable. Puedo entender el cabreo lógico de Zelensky, que estaba muy envalentonado con Biden, y ahora con Trump, pues hay un giro de 180 grados totalmente en la política, de cómo se está manejando el conflicto entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, nos encontramos el primer ministro Tusk de Polonia, que habla de que hay que mantenerse firme, de que Europa necesita tener un ejército potente, poderoso, para poder seguir ayudando a Ucrania en esa guerra y no ceder ante Rusia, porque hoy es Ucrania y mañana puede ser Polonia, o pueden ser los países bálticos. De hecho, de los países bálticos, pues también hay mucho miedo y se está intentando que Europa, si Estados Unidos se quiere desvincular, que se desvincule, pero que Europa tiene que permanecer firme apoyando a Ucrania. De hecho, el propio Zelensky ha dicho que hay que crear un ejército europeo. Bueno, eso del ejército europeo se lleva hablando muchísimo tiempo, no hace falta que lo diga Zelensky. El problema es que los países europeos no se comprometen. La cuestión de rascarse el bolsillo como que no les agrada, ¿no? Y es verdad que ahora sale Rutte, el secretario general de la OTAN, aplaudiendo, diciendo, oh, que sí, parece ser que vamos a llegar a un buen acuerdo, los países de la Unión Europea, que además somos miembros de la OTAN y Estados Unidos. Y es que vamos a elevar el gasto en defensa al 5 al 6%. Vamos a llegar a ese compromiso y parece que todos estamos muy de acuerdo. Bueno, no sé, porque España no llega todavía ni al 2%, y de hecho Pedro Sánchez decía que hasta 2029 no llegaría al 2%. Sí, España muy retrasada en sus compromisos, eso sí, luego en lo que son misiones internacionales hay que reconocerlo que España está muy activa, pero lo que es en gasto
desde luego, pues deja mucho que desear. De hecho, voy a mostrar una ilustración. Aquí podemos ver los países que más están contribuyendo en gasto de defensa, donde vemos a la cabeza, curiosamente, Polonia, con un 4,12% de su PIB. Estonia estaría en el 3,43%. Actualmente la exigencia es un 2%, que se quiere incrementar 5 o 6%. Estados Unidos, 3,37%. Fijaros que está Estonia y Polonia por encima. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos a Letonia, 3,15%, Grecia, 3,08%. Bueno, los griegos, esto no tiene ningún problema porque ellos ven como amenazan a otro país europeo. A ellos la amenaza de Rusia le trae sin cuidado. El enemigo histórico de Grecia es Turquía, que bueno, está aquí abajo con un 2,09%, ¿no? Vemos también a Lituania. Nos damos cuenta de que los países bálticos gastan bastante, ¿no? Estamos viendo 2,85. Claro que realmente son mini países, son mini países. El número de sus habitantes pues cabe en cualquiera de las ciudades importantes españolas. Así que tampoco es que sea esto pues para decir, madre mía, pues verdad, se están gastando muchísimo, menuda superpotencia militar es. Polonia tiene un pase, pero los países bálticos es que todos sus habitantes caben, insisto, en un Madrid o un Barcelona, por mencionar alguna ciudad española. Así que también tenemos que tenerlo en cuenta. Vemos al Reino Unido con un 2,33%, Alemania ya por fin cumple por encima de ese 2,12%. Bueno, pues ahí lo estamos teniendo un poquito ese baremo, el 2%. Estamos viendo muchos países europeos que le han cruzado ya, están cumpliendo, pero España, desgraciadamente, pues está muy retrasada, muy retrasadita todavía. Y como digo, supuestamente hasta 2029 no se alcanzaría 2%, con lo cual van a tener que apretar porque si aquí en Europa queremos y sobre todo hay que apaciguar a Trump, pues habrá que gastar más en defensa. Está clarísimo, está clarísimo. Estados Unidos, y Trump lo ha dicho claramente, que no está por continuar con esa carrera armamentística nuclear, que hay que reducir los gastos. Claro que hay que reducir, porque evidentemente como empresario el tema militar no le interesa. A él lo que le interesa son los negocios. Y por tanto, si hay una gran partida en gasto militar, eso desde luego resta potencial. Una fuerza económica importante que podría tener Estados Unidos se ve reducida precisamente por ese grandísimo gasto que tiene, que es el país que más gasta del mundo. Con mucha diferencia sobre el segundo, que es China. Entonces, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Luego también encontramos, como no, de Francia, pues el Super Macron, el Macron Bonaparte, pues ha dicho que Europa es una superpotencia, ¿no? Y esto pues hay que hacerlo notar, que tenemos que estar allí en esa reunión de negociaciones, no Estados Unidos con Rusia decidiendo cuál va a ser el punto final, sino que ahí tiene que estar Europa presente, presente. Una vez más lo del super ejército europeo, que bueno, esto es la cantinela que un año tras otro siempre está Macron, y si no es Macron, pues eran cualquiera de los anteriores presidentes franceses, y si no son los alemanes, pero la misma cantinela. A la hora de poner dinero, ninguno está. De hecho, incluso también tenemos a Scholz, que también, bueno, parece ser que tiene los días ya contados. Parece que tiene ya los días contados. De hecho, pues se espera que, según las encuestas, que en las elecciones del próximo 23 de febrero gane la socialdemocracia. Y bueno, pues solo lo último que ya está diciendo, los últimos tiritos es, sí, sí, Europa es una gran superpotencia y tenemos que seguir ayudando a Ucrania, porque si no, si llegamos a un acuerdo así, donde vamos a ceder de primeras a Rusia todo lo que quiera, pues estamos perdidos. Claro, ni Europa, la mayoría de los países europeos, que son también miembros de la OTAN, ni Ucrania, lo que no quiere es que todo el territorio de Donbass se pierda. Crimea está perdida. Eso se da por hecho, vale, bien. ¿Qué es lo que se está intentando presionar? Como ha dicho von der Leyen. Pues la intención es meter por la vía rápida a Ucrania en la Unión Europea. La OTAN quedaría totalmente fuera. De hecho, ahora Zelensky dice, bueno, sí, yo siempre he sabido que, bueno, entrar en la OTAN como que no, en el corto, en el medio plazo no. Luego, pues en el largo plazo a ver si hay alguna oportunidad.
Eso sí que es una línea roja que nadie quiere cruzar para, desde luego, no disgustar para nada a Rusia. Pero meterlo luego en lo que es, digamos, el aspecto económico, donde ahí pues no tiene nada que ver con montar bases, sobre todo que serían los americanos los primeros que se desplazarían y montarían sus bases en Ucrania, aunque con Trump supuestamente eso no ocurriría, pero por si ocurre, mejor que no entre en la OTAN de momento. De hecho, Trump ha dicho que la defensa, digamos, o el apoyo, el apoyo que se le pueda brindar posteriormente al fin de la guerra debe de recaer en los países europeos, que ya es hora de que arrime el hombro. Y de hecho lo están arrimando. El problema es que los países europeos apenas estaban gastando 4 duros en defensa. Ese es el gran problema que tenía Europa. Aquí todos, pues, y sobre todo con la situación económica que estamos viendo en los dos grandes motores de Europa, Francia y Alemania, que están totalmente gripados sus motores, pues lo que le faltaba ahora es un incremento en defensa, con lo cual eso da menos margen para que su economía vuelva nuevamente a resurgir de su ceniza. También pues nos hemos encontrado que, bueno, pues el G7 dice que, bueno, pues van a intentar seguir tomando medidas de represalia contra Rusia por la invasión, aunque éstas pueden ir mitigándose con respecto a cómo vaya evolucionando la Rusia de Vladimir Putin. Es decir, si va dando pasitos, es decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de paz, tranquilico, no quiero seguir avanzando con mi ejército, pues se puede llegar a un entendimiento. Por otro lado, China ha dicho que tururú que te vi, que yo voy a seguir comprándole a los rusos gas y quien me diga que no puedo comprarlo. Voy a seguir comprándole. Eso ya, si los europeos no quieren comprarle el gas, que se lo compran los estadounidenses, que se lo van a vender a un precio de oro a estos tontos europeos. Yo se lo voy a comprar a los rusos por 4 duros. A precio de saldo voy a seguir comprándole gas y petróleo. Es lo que hay. Con lo cual, bueno, pues en principio pues queda muy patente que Trump está buscando, a fin de cuentas, ese final, ese conflicto. Está incluso ya hablado de que quiere que haya una reunión entre los 3 grandes líderes. Pasamos de un mundo unipolar, que es lo que se estaba defendiendo a capa de espada, hasta la época de Joe Biden, y con Trump pues se lo tiene muy claro que el mundo tiene que ser multipolar y con 3 grandes potencias: Estados Unidos, China y Rusia. De momento, Trump ha dicho que está teniendo contactos tanto con Xi Jinping como con Vladimir Putin, y que la idea es, bueno, en principio, ir teniendo encuentros personales por separado y luego una gran reunión donde los 3 grandes líderes, pues esto me hace recordar ciertas conferencias como la de Yalta durante la Segunda Guerra Mundial, donde cada uno de ellos pues va a decidir qué parte del pastel, que es el de nuestro planeta, se van a quedar cada uno, ¿no? Y yo está muy cantado, ¿no? Que es el Leves Round, el espacio vital de Estados Unidos, es el continente americano. A los rusos le dirán, mirad, ahí tenéis al europeo, o lo dejamos ahí. Ya los manejaréis vosotros como queráis. Y por otro lado, China. Y África, pues hacerse un pastelito, trocearlo. De hecho, ya estamos viendo a los 3 grandes, digamos, protagonistas. China, que está muy metida en la África subsahariana, la África negra. Luego tendríamos al Sahel, donde, bueno, pues la verdad es que los franceses han tenido que salir bastante huyendo, situación que han aprovechado precisamente las neotropas mercenarias Wagner rusa para controlar toda la zona del Sahel, aunque evidentemente ahí todavía hay presencia francesa y los intereses económicos de los países del Sahel sigue estando controlado por Francia. Pero bueno, ya hay una penetración, ¿no? Y en Argelia, pues para qué contar. De hecho, ahí está que Argelia, que es uno de los grandes aliados de Rusia y anteriormente de la Unión Soviética, pues ha recibido la maravillosa noticia de que va a recibir el caza de quinta generación Su-57. Va a ser el primer país, digamos, africano y del mundo musulmán que va a tener un avión de quinta generación, y en concreto el todopoderoso Su-57. Con lo cual, pues bueno, pues como digo, cada uno va a repartirse. Yo creo que el continente africano, como hicieron los europeos en su momento, pues se lo van a repartir entre Estados Unidos, que también tiene una gran presencia en el continente africano, China y
como mencioné anteriormente, Rusia. Así que bueno, pues esto es todo. Amigos, amigas, nos vemos en un próximo vídeo. Que pasen un buen fin de semana. Chao.